A continuación, la siguiente charla lleva como título Principales plagas en el cultivo de mango, a cargo de Javier Laime Manchego. Él es biólogo egresado de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Además, es Magíster CTA en entomología de la Universidad Agraria La Molina, con especialización en comercio exterior en la Organización Mundial del Comercio Desarrollado de Ginebra, Suiza. Cuenta también con una especialización en manejo integrado de plagas desarrollado en El Cairo, Egipto. Ha formado parte del equipo de negociación de gestión de acceso de mercados internacionales de productos vegetales y además es especialista en la identificación de insectos por parte del SENASA. Adelante con su exposición. Ok, antes de dar a conocer las principales plagas que afectan los frutales, me gustaría definir el tema de plaga. Nosotros tenemos un concepto de plaga basado en una normativa internacional y que indica que plaga es cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente dañino para las plantas o productos vegetales. Es decir, que cualquier organismo que afecte a la planta o el producto vegetal es considerado plaga. Pero obviamente no todas las plagas tienen importancia económica, ¿no? No causan daño económico. Entonces, aquí hablamos de otras definiciones de plaga, que obviamente que son de importancia en la agricultura, ¿no? Como plaga reglamentada, que es plaga cuarentenaria, ¿no? Y plaga cuarentenaria, que es plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente, o si está presente, no está ampliamente distribuido y se encuentra bajo control oficial, ¿no? Entonces, no son muy importantes que ustedes los conozcan. Estoy muy seguro que muchos en la zona de Piura que se dedican al cultivo, en este caso de mango, ¿no? En muchos casos el objetivo es la exportación. Entonces ahí, por ejemplo, es importante conocer que es una plaga cuarentenaria, como dice la definición, no está presente en el país, ¿no? O si está presente, está bajo control oficial. Pero también hay otros términos de plagas de importancia económica. A pesar de que no se exporte, y sea mercado nacional, obviamente, si esta plaga, pues, conduce a una disminución en la producción o aplicación de un producto económico, desde ya es una plaga de importancia económica. O sea, el término económico es muy importante, ¿no? Para definir el término plaga de importancia agrícola. Como vemos en las imágenes, entonces, dentro de plagas tenemos pues a los microorganismos, virus, ¿no? Son estructuras pequeñísimas que no lo podemos ver a simple vista, necesitamos el uso de microscopio, ¿no? Lo que vemos básicamente son los daños ya en la planta, como amarillamiento, crecimiento de la planta muy pequeño, ¿no? Y luego tenemos a las bacterias, que también son organismos unicelulares, de igual manera son pequeños, ¿no? Y que básicamente lo que observamos son los daños, ¿no? Los síntomas que ocasionan en las plantas, como un marchitamiento, ¿no? Y los hongos, ¿quién no ha escuchado hablar de los hongos, estos microorganismos, ¿no? Que generalmente pues ocasionan la pudrición de las plantas o los productos vegetales. Luego hablamos de los invertebrados, y dentro de los invertebrados tenemos a los nemátodos, que son los gusanos alargados, que generalmente ocasionan formaciones de nódulos en las raíces, ¿no? O daños en las raíces, ya que ellos succionan los contenidos de la parte de las raíces, ¿no? Entonces, eso es lo que ocasiona. También tenemos a los moluscos, en el caso de los caracoles y las babosas, que se alimentan de la parte vegetal. Otro grupo importante de invertebrados son los ácaros. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de los ácaros, la importancia en la agricultura. Hay ácaros fitófagos, es decir, que se alimentan de las plantas y son de gran importancia económica, ¿no? Y finalmente
de los insectos, que es uno de los grupos más grandes dentro de las plagas, prácticamente dentro de los organismos vivos, el 90% está conformado por los insectos, ¿no? Ni hablar en cultivo de mango, uno de los principales insectos lo constituye mosca de la fruta. También dentro de plagas se consideran las malezas, es decir, otros vegetales que actúan como parásitos de las plantas. Sin embargo, en la presentación del día de hoy vamos a hacer énfasis en los ácaros y los insectos, que sin lugar a dudas son las principales plagas de importancia económica en los frutales y dentro de estos, pues, el mango. Entonces, si uno resume lo que son los insectos y ácaros y cuáles son los principales grupos, podemos dar a conocer a las querezas y cochinillas, ¿no? Que son insectos pequeños a manera de escamas que están adheridas al sustrato de la planta, ya sea la hoja, ya sea el tallo o el fruto, ¿no? O las cochinillas, ¿no? Que tienen una forma oval o alargada, que el cuerpo diera la impresión, ¿no? Que estuviera lleno de un polvo blanquecino, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco del tamaño, ¿no? Que en realidad hay querezas que son bien pequeñitas, 2 milímetros, ¿no? Y las cochinillas mayor a 2 milímetros, ¿no? Otro grupo importante de insectos plagas son los pulgones, ¿no? Que son insectos de cuerpo frágil, ¿no? Y en altas poblaciones, pues lo que ocasiona es la formación de la fumagina, ¿no? Otro grupo importante son los aliródidos. Aquí tenemos a las moscas blancas. En realidad no es la mosca común que uno ve, o no está emparentado con la mosca común que uno ve en casa, ¿no? La mosca doméstica. Pero le dicen mosca porque tiene la forma de una mosca, y blanca porque el cuerpo tiene esa coloración, ¿no? Luego, otro grupo importante son los tisanópteras, los trips, estos insectos pequeños, también de 1 milímetro, 2 milímetros, que succionan, ¿no? Los contenidos de las células de las plantas, y de gran importancia económica. Y finalmente tenemos a mosca de la fruta. Sin lugar a dudas es una de las principales plagas en frutas, ¿no? De hecho, incluyendo en cultivo de mango, lo que ocasiona que no se puede exportar a algunos países que no tienen esta plaga mosca de la fruta, el mango sin tratamiento, ¿no? Hay que realizar un tratamiento cuarentenario. En este caso, por ejemplo, el mango requiere el tratamiento hidrotérmico para matar a los huevos o larvas de mosca de la fruta, ¿no? Y de hecho, los daños son cuantiosos, ¿no? Ocasionados por mosca de la fruta. Y finalmente, otro grupo de microorganismos que son los ácaros, que están muy emparentados con los insectos, pero vamos a definir un poco qué es un ácaro. En realidad son muy pequeños, ¿no? 0.1 milímetros, 0.2 milímetros. Para poder observarlo se requiere una lupa, ¿no? Esas lupas de campo, ¿no? Para poder observar en el envés o sobre las hojas principalmente. Entonces, vamos a desarrollar cada uno de estos grupos de plagas, insectos y ácaros, que en realidad esto lo vamos a encontrar en diferentes frutales. Y esto es al mango. En mango también vamos a encontrar las querezas y cochinillas, los pulgones, mosca blanca, trips, mosca de la fruta y los ácaros. Entonces es importante que sepamos reconocer cada uno de estos grupos de insectos y ácaros para tomar una decisión adecuada al momento de realizar el control.
Entonces, empezamos con las querezas y cochinillas. Entonces, cuando uno observa a las querezas y cochinillas, generalmente lo que observa son las hembras, ya que los machos son insectos muy pequeños, de corta duración de vida. Prácticamente la función del macho es el de reproducción. Y el macho tiene una forma alada. O sea, ellos sí son alados porque obviamente requieren el vuelo para trasladarse de un lugar a otro, realizar la cópula y la reproducción. Ni siquiera tienen la capacidad de poder alimentarse. Su única función es la reproducción. Entonces, lo que nosotros observamos cuando hablamos de querezas y cochinillas son de las hembras. Entonces, si queremos definir qué es una quereza y cochinilla, son hembras adultas pequeñas, poco móviles o inmóviles, con 3 pares de patas cuando las tienes. Y se encuentra presente en cualquier estructura de la planta. Efectivamente, lo podemos encontrar en el tallo, lo podemos encontrar en las ramas, en las hojas y en los frutos. Están muy emparentados cuando hablamos de querezas y cochinillas, ¿no? Si hablamos de querezas en sí, ellos tienen una cubierta dura, ¿no? Que es una escama ovalada o alargada. Son bien pequeños, entre 1 a 2 milímetros de diámetro, y en el estado adulto son completamente inmóviles. Entonces, generalmente son conocidos como diaspídidos, querezas armadas, ¿no? Acá vemos una hembra adulta, ¿no? Una escama, ¿no? Que está bien adherida al sustrato. Pero en realidad este no es el insecto, ¿no? Es la protección del insecto. 1 a 2 milímetros, es realmente muy pequeño. Es como una especie de peca, ¿no? Una peca, ¿no? Bien adherido al sustrato, ¿no? Entonces, cuando uno levanta esta escama, porque es su protección, ahí va a ver al insecto. Y esta es la forma del insecto, ¿no? Es bien frágil, ¿no? Y este es el insecto que se va alimentando de los tejidos de la savia de la planta. Entonces, acá, por ejemplo, nosotros hemos levantado esa escama y debajo de la escama se encuentra la hembra. Y este es el que se alimenta, pues, de la planta, ¿no? Estos son los diaspídidos. Obviamente, estos diaspídidos o querezas armadas, las verdaderas querezas, no tienen movimiento en el estado adulto. Se quedan ahí, ¿no? Alimentándose para después dar lugar a los huevos, ¿no? Y de ahí se producen nuevos diaspídidos, nuevas querezas. Esa es la característica de los diaspídidos, las querezas armadas. Luego tenemos otro grupo que dicen sin cubierta, es decir, no tienen la escama. Generalmente son mayores a 2 milímetros de diámetro, hay inmóviles o poco móviles. Entonces, de ahí tenemos a los completamente inmóviles en el estado adulto. Tienen formas planas o convexas, de textura blanda o firme. Y aquí tenemos otro grupo de estos insectos conocidos como cóccidos, querezas desnudas. Como pueden observar, acá hay un cóccido que está adherido a una rama. Y esta estructura, que tiene forma de caparazón o de escama, este sí es parte del insecto, ¿ya? Es parte del insecto. Si uno levanta, ¿no?, esta escama, ahí va a ver debajo las antenas, las patas, ¿no? Entonces, en sí, esto es un insecto. A diferencia de los diaspídeos, no forma parte esto del insecto, sino es la protección, ¿no? Es la protección del diaspídeo. Aquí no. Acá sí forma un todo, es un insecto. Y tiene diferentes formas, ¿no? Acá tiene una forma convexa, ¿no? Acá tiene una forma aplanada,
Su nombre científico es Protopulminaria piriformis. Entonces son los cóccidos. Y hay otro grupo de insectos móviles que tiene el cuerpo, tiene una pulverulencia arenosa y proyecciones laterales. Pueden ser alargadas, ovaladas, y son de textura blanca. A diferencia de los diaspíridos, o sea, de las querezas armadas, de los cóccidos, de las querezas desnudas, estas cochinillas sí tienen capacidad de movimiento durante toda su etapa de vida. Durante toda su etapa de vida, ¿no? Y le dicen cochinillas por eso, ¿no? Porque el cuerpo está cubierto por una pulverulencia, como si le hubiesen echado harina sobre el dorso del cuerpo. Entonces, resumiendo, entonces las querezas y cochinillas, ¿no? Se caracterizan por estar adheridos a las plantas, que en el caso de los diaspídeos o cóccidos, o de movimiento lento, como el caso de los pseudocóccidos y cochinillas. Ambos, los tres, tienen un aparato bucal picador chupador. Cuando hablo de este término hago referencia a que ellos se alimentan de los jugos de las plantas, ¿no? De la savia de las plantas, ¿no? Ese es su principal daño que ocasionan en las plantas, ¿no? Entonces vamos a analizar a detalle cada uno de estos grupos de querezas y cochinillas, ¿no? El daño, en general, como les había mencionado, succionan la savia de hojas, ramas y brotes. Se reproducen y se desarrollan agrupadas en colonias. Siempre, generalmente lo vamos a ver en grandes colonias, en una cantidad grande de individuos de cóccidos, de querezas, ¿no? O de cochinillas, ¿no? Y como les había mencionado, se localizan en cualquier parte de la planta, debilitándolos o matándolos, o privándolos de la savia, o inyectando tóxicos, y algunas querezas o cochinillas son transmisores de virus, ¿no? Ahora, es importante, otra característica de cómo reconocer la presencia, aparte de observar ya sea el insecto, es la presencia de fumagina. Como ellos se alimentan succionando la savia, ¿no? Se alimentan succionando la savia, excretan o eliminan la mielecilla. Entonces, esa mielecilla que tiene que es rica en carbohidratos, ¿no? Lo que hace es que sea un caldo de cultivo para el hongo de la fumagina. Por eso nosotros en las hojas de mango y en algunos frutos observamos toda una coloración, una costra negra, ¿no? Que es la fumagina, que es el hongo de la fumagina que cubre, pues, cuando hay altas poblaciones de estas querezas y cochinillas, que cubre prácticamente toda la superficie de la hoja. Y obviamente, pues, si está cubierto de fumagina, no va a tener la capacidad de fotosíntesis de las hojas. Y si se produce esta fumagina en los frutos, disminuye la calidad del fruto en el mercado. Ni hablar si nosotros en fruto encontramos la presencia de una quereza, de un cóccido, de una cochinilla, generalmente es motivo de rechazo al momento de querer exportar, en este caso, el mango y cualquier tipo de frutales, ¿no? Sea uva, sea naranja, sea palta y mango. Muchas veces la presencia de este grupo de insectos es sinónimo de rechazo para la exportación, ¿no? Entonces, es importante conocer este grupo de insectos en campo por la presencia del insecto o la presencia de la fumagina. Y muchas veces está acompañado también de la presencia de hormigas, porque las hormigas, en el caso, por ejemplo, de las cochinillas, están muy asociados porque las hormigas trasladan a la cochinilla de una parte de la planta a otra parte, porque las hormigas se alimentan de la mielecilla que excreta las cochinillas o las querezas.
Entonces, si hablamos de los diaspídidos, que son las querezas armadas, miren, hay diferentes formas, ¿no? Generalmente son de forma circular o elíptica, ¿no? Pero esta es la característica principal que nosotros debemos conocer para determinar que efectivamente se trata de una quereza, ¿no? Pequeña, circular, de 1 a 2 milímetros, bien pegada, ¿no? Como una lapa, sea sobre la hoja o sobre el fruto, y cuando uno levanta esta escama, aquí se encuentra el adulto. Este sí es el insecto. ¿Y cómo se forma la escama? ¿No? Lo que pasa es que en los insectos, para crecer, ellos mudan, es decir, van liberando la piel. Cada vez que van liberando su piel. Entonces, este insecto, esta quereza, cada vez que va creciendo, va liberando la piel y lo que va formando es una caparazón, ¿no? Es una protección. ¿Por qué? De hecho, que necesita la protección porque estos insectos tienen el cuerpo frágil. ¿Se imaginan no tuvieran la caparazón? Simplemente este insecto expuesto a los predadores, estaría expuesto al medio ambiente, a la desecación, ¿no? Y obviamente no moriría inmediatamente, ¿no? Por eso esta caparazón le sirve de mecanismo de protección al insecto. Algunos nombres científicos, ¿no? Hemibarlesia latani, que le dicen la quereza, el huevo frito, ¿no? Tiene una parte central, ¿no? De color café y alrededor de color blanquecino, ¿no? Hemibarlesia rapac, aquí la coloración es más marrón, pero ambos ustedes pueden observar la escama, ¿no? Y si levantan la escama, ahí van a encontrar el cuerpo de la hembra. Otra quereza, Diaspidiotus perniciosus, la quereza de San José, es una escama redondeada y la parte central tiene la apariencia de un cráter, ¿no? De un volcán, ahí está. Y cuando uno lo levanta, ahí van a ver el cuerpo de la hembra, en forma de pera amarillenta. Otra quereza importante, ¿no? Aspidiotus neri, la quereza blanca, que tiene la característica, ¿no? Porque quereza blanca, ¿no? Mire, prácticamente todo el escudo tiene esa coloración blanquecina, ¿no? Y cuando uno lo levanta, ahí vemos el cuerpo de la hembra de igual manera amarillenta y de estructura frágil. Selenaspidus articulatus, que es la quereza redonda, esta es una quereza que lo encontramos en realidad afectando diferentes cultivos, no solamente mango, lo encontramos principalmente en cítricos, lo hemos encontrado en palta, ¿no? Es una quereza redonda, ¿no? La parte central tiene una coloración más amarillenta y la parte es una coloración más verdosa, ¿no? Que hace contraste ahí con la superficie donde se encuentra, ¿no? Aquí vemos en grandes poblaciones ya de una coloración, una hembra ya más madura, de una coloración marrón. Y es interesante y fácil de reconocer esta quereza porque cuando uno levanta la escama, el cuerpo de la hembra tiene una pequeña hendidura aquí en la parte central, que diera la impresión que fuera la forma del cuchillo ceremonial, ¿no? Un cuchillo ceremonial. Entonces, esa es la característica principal de Selenaspidus articulatus. Entonces, esa es la característica de los diaspídidos, de las querezas, para que ustedes lo puedan reconocer en campo. Luego hablamos de las cochinillas, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una cochinilla que ya ha sido tratada en el laboratorio, porque para realizar la identificación, para determinar de qué especie es, hay que hacer todo un preparado de una serie de reactivos para poder observar estas estructuras, ¿no? Pero en realidad en campo así nosotros lo vamos a observar, ¿no? De forma alargada, tiene proyecciones laterales,
y el cuerpo diera la impresión, por eso cochinilla, diera la impresión de que estuviera cubierto de, de harina o de polvo, ¿no? Que sí que en realidad le sirve de protección al insecto, ¿no? Le sirve de protección. Y estos filamentos, a manera de cola o filamentos laterales, muchas veces para nosotros es importante porque nos permite identificar en campo de qué especie se trata. ¿No? Acá tenemos una especie que se llama Ferricia virgata, es una plaga muy común, lo hemos observado en cultivo de mango, en hojas y algunas veces en altas poblaciones en frutos, ¿no? Pero esa es la característica de este grupo de insectos cochinillas. Entonces, cuando uno hace el tratamiento, o sea, limpia de de ese polvo que está sobre el dorso, limpia los filamentos. Es un insecto, miren, las antenas, sus patas y un aparato bucal, succionar la savia de las plantas. Es un insecto en realidad. Y es la hembra del insecto, porque ya les había mencionado que los machos son alados. Generalmente eso no lo vamos a observar en campo. Lo que sí se va a observar son las hembras, ¿no? Y Ferricia virgata, por ejemplo, tiene una banda, un par de bandas laterales, ¿no? En el dorso, y eso nos permite determinar a nivel de saber el nombre científico de la cochinilla. Otra cochinilla muy característico que está en diferentes cultivos, en diferentes frutales, es Pseudococcus longispinus, ¿no? Y su nombre mismo, ¿no? Longispinus, porque tiene una especie de cola larga, ¿no? Generalmente lo encontramos agrupados en colonias, ¿no? Con filamentos laterales bien finos. Luego tenemos a Planococcus citri. Esto principalmente lo encontramos en cítrico, pero también lo podemos encontrar en uva y también lo podemos encontrar en cultivo de mango. A diferencia de los dos anteriores, miren, los filamentos son más gruesos, no tienen esa especie de cola que les había mostrado en las dos especies anteriores. Pero ni hablar, es una cochinilla. Como ustedes pueden observar, el cuerpo está cubierto de esa pulverulencia y los filamentos, ¿no? Planococcus citri. Y una característica es que tiene una banda de color marrón longitudinal. Entonces, les he querido mostrar estas tres especies que generalmente son las más comunes que nosotros encontramos en los frutales, y de hecho que en cultivo de mango lo vamos a encontrar. Esta plaga, al igual que las querezas, ¿no? Que estas escamas diminutas, estas cochinillas, son también de importancia económica, ya que en grandes poblaciones lo que va a ocasionar es, primero, al alimentarse de la savia, obviamente que las plantas van a ser más débiles. Dos, en grandes poblaciones va a eliminar las mielecillas en las hojas o en los frutos, y eso es caldo de cultivo para la fumagina. Prácticamente se va a crear una costra negra encima de la parte de la planta donde está afectada, ¿no? Y obviamente eso disminuye la capacidad fotosintética de la planta, disminuye la calidad de la fruta, que es lo principal, ¿no? que el productor obtiene, ¿no? En el mercado, y ni hablar. En el tema de exportaciones va a ser una barrera fitosanitaria para poder exportarlo. Entonces, hemos hablado de lo que son las querezas y las cochinillas. Otro grupo de insectos plagas son las moscas blancas. Como ya les había mencionado en una de las láminas iniciales, le dicen moscas porque tiene la característica de la mosca común, esa mosca negra que uno observa en casa, pero no forma parte o no está incluido dentro de estas moscas, ¿no? Y las moscas, estas domésticas, tienen otras características, tienen otras estructuras que difieren totalmente de las moscas. Y le dicen blancas porque sí, el cuerpo y las alas tienen una coloración blanquecina, ¿no?
Esto solamente como conocimiento general, cuando cuando nos envían muestras al laboratorio para poder identificar moscas blancas, generalmente nosotros no podemos identificar el adulto, sino hay unas estructuras que le dicen pupario, ¿no? Y vamos a explicar un poco en qué consiste. Esto es bueno también que ustedes lo sepan, porque al final cuando el productor o el exportador nos quiere enviar muestras, en algunas oportunidades nos envía el adulto y llega al laboratorio y no podemos identificarlo. Entonces nosotros solicitamos el pupario. ¿Qué cosa es el pupario? Si nosotros observamos el ciclo de vida, el adulto es la mosca blanca, la que nosotros observamos en campo, ¿no? Ellos ovipositan generalmente sobre el, el haz de las hojas, generalmente, ¿no? Estos huevos que están bien pegados a las hojas, luego estos se eclosionan y dan lugar a las larvas o ninfas que le dicen que son eh, las crías de la mosca blanca que tienen capacidad de moverse, de movilizarse, pero ya se están alimentando. Al igual que las querezas y cochinillas, ellos también succionan la savia de las plantas, ¿no? En la larva 2, larva 3, estos ya se encuentran fijos, al igual que las querezas que les había mencionado, ellos se encuentran fijos alimentando y succionando de la savia. La larva 3, ¿no? Luego hay otro estadio que se llama exuvio, y hay una pupa madura, que es lo que yo les había mencionado, que eso utilizamos para poder identificar los diferentes especies o grupos de mosca blanca, ¿no? Y en esta etapa, ya el insecto eh, ya está en etapa de desarrollar pues las alas, las patas y las antenas de este pupario o cocón, si lo queremos decir ahí comúnmente, ¿no? Y esta estructura nos sirve a nosotros para identificar. Le dicen pupa madura, pupa joven, ¿no? Y de aquí rompe la pupa y sale el adulto y el adulto empieza nuevamente el ciclo biológico. O sea, es importante que nosotros sepamos diferenciar las diferentes etapas de vida de la mosca blanca, ¿no? Porque cualquiera a simple vista, si observa esto y observa el adulto, dijera, oye, son cosas totalmente diferentes. Pero en realidad es una etapa más de la mosca blanca, ¿no? Porque diera la impresión que fuera una quereza, pero en realidad no es una quereza, es el pupario de la mosca blanca. Y dentro, nosotros podemos reconocerle en campo por generalmente, cuando ovipositan, lo ovipositan, por ejemplo, en forma de espiral, ¿no? Y cuando uno lo observa con una lupa, lo que va a observar son los huevos y las ninfas y los puparios en forma de espiral, por ejemplo, en el caso de esta especie, que es Alerodicus iulicae, ¿no es cierto? Ahí lo va a observar de esa manera. Entonces, eso ya un poco que nos permite determinar, oye, estamos hablando de una mosca blanca. Si lo vemos a mayor detalle, aquí están los adultos, ¿no? De la mosca blanca, aladas, ¿no? Y los estadios ninfales y puparios, y generalmente están asociados con presencia de pelos, ¿no? De filamentos blancos, ¿no? Como pueden observar en esta figura. Hay otra especie, por ejemplo, Alerodicus dispersus, que también se caracteriza por ovipositar de manera en forma espiral. Y si uno ve en un aumento mayor, puede observar el adulto y la pupa, ¿no? El pupario de esta mosca blanca. Otras especies, Alerotrixus flocosus, miren, el pupario tiene una forma diferente, ¿no? Tiene filamentos laterales, ¿no? Y en grandes poblaciones, a este le dicen la mosca blanca algodonosa, en vez de las hojas, forma grandes colonias, ¿no? Y ellos también al alimentarse de la savia de las plantas, excretan la mielecilla. Y la mielecilla, pues el caldo de cultivo de la fumagina, prácticamente forman una costra
negra, oscura, y en grandes poblaciones pueden ocasionar la muerte de las plantas. Y ni hablar, si nosotros observamos pues un mango ahí con fumagina, generalmente eso es descarte, pues, ¿no? No lo presenta para el mercado nacional, peor aún para el mercado internacional. Otra plaga es la Bemisia tabaci. Miren la forma de ovipositar. Ellos, por ejemplo, ovipositan en forma circular, en grupos. Acá, por ejemplo, en forma de algodón, a diferencia de las dos anteriores que tienen la forma de ovipositar en forma de espiral. Pero en realidad, aquí lo más importante es reconocer que se trata de mosca blanca, por esas características, ¿no? Porque el adulto tiene forma de mosca, ¿no? Las alas son bien anchas, acá se puede observar, antenas bien alargadas, ¿no? La forma del pupario, cómo viposita, ¿no? Entonces, esas son las características de mosca blanca. Y los daños, ni hablar. Si está asociado con fumagina, ven estas estructuras, ven la mosca blanca que generalmente lo van a ver, ¿no? Generalmente se va a ver en esa agrupación. El adulto, las pupas, y si ustedes tienen a mano una lupa, valga la redundancia, una lupa de campo, esta lupa de mano, van a poder observar las posturas, ¿no? Y asociado con la fumagina, estamos hablando de mosca blanca. Listo, entonces ya hemos hablado de las querezas y cochinillas, no vamos a poder confundir pues con las moscas blancas, que son otra de las plagas de importancia en frutales, y he podido observar en cultivo de mango. Ahora hablemos de los pulgones. Los pulgones también tienen la característica de succionar la savia, ¿no? Tienen un aparato bucal picador, chupador. Entonces, esta es la característica de un pulgón, ¿no? Que generalmente el cuerpo es ovoide, bien frágil, ¿no? Antenas bien alargadas, 3 pares de patas bien alargadas. Tienen diferentes colores, eso va a depender mucho del tipo de alimentación. Pero en general, miren, en la parte posterior tiene una especie de estructuras a manera de tubos que le dicen sifones, ¿no? Esa es la característica de los pulgones, su nombre común, áfidos o pulgones, ¿no? Hay algunas especies, las más comunes, Macrocifrum euphorbiae, que es un pulgón bien grande, aproximadamente 2 milímetros. Miren el par de antenas alargadas, las patas también son grandes, y estos sifones que tienen en la parte posterior también son bien grandes y alargadas. Hay otro pulgón, Apis gossypi, tiene una coloración oscura, los sifones posteriores no son tan largos, por ejemplo, como este de Macrocifrum, o Mysus persicae, que son más pequeños, más ovalados, ¿no? Entonces, esa es la característica de los pulgones. Por ejemplo, generalmente lo vamos a encontrar en los brotes, ¿no? Asociado con las hormigas. ¿Por qué? Porque las hormigas, les había mencionado, al igual que en las cochinillas, se alimentan de la mielecilla de estos insectos. En este caso, los pulgones, al alimentarse de la savia de la planta, principalmente lo encontramos en brotes, excretan la mielecilla, entonces las hormigas prácticamente las ordeñan, ¿no? Los trasladan de un lugar a otro lugar para que se vayan alimentando los pulgones, y al secretar la mielecilla, las hormigas se alimentan de la mielecilla. Y en grandes poblaciones, lo que va a ocasionar, al igual que los dos grupos anteriores, es la presencia de la fumagina, tanto en hojas como en frutos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los pulgones, porque en grandes poblaciones esto es lo que ocasiona. Y hay algunos pulgones que también son transmisores de virus. En mango ese daño de transmisor de virus no lo he escuchado, pero sí en cítricos, por ejemplo, ¿no? Hay pulgones que son transmisores de virus. Entonces, es importante reconocer también este grupo de insectos que son los pulgones.
Bien, otro grupo importante de insectos plagas son los trips, ¿no? ¿Quién no ha observado un trips, no? Generalmente son pequeñísimos, de 1 a 2 milímetros, de 1 a 2 milímetros de diámetro, ¿no? Son de movimiento rápido, tienen esta forma alargada, muchos son de color amarillento, pero hay otros que son de color marrón, ¿no? Y estos tienen un aparato bucal chupador raspador. Por eso cuando se alimentan de las células del tejido vegetal, dejan unos espacios vacíos que cuando son varias, cuando se alimentan de esta parte de la planta, en este caso de este fruto, dejan una coloración pues esta media plateada, que es característico de los trips. Esta es la característica de un trips. Bueno, eso se puede observar con un microscopio, ¿no? Que permita agrandar la imagen del trips, ¿no? Pero el ciclo de vida es ¿no? Como el adulto, la hembra pone su huevo, de ahí sale una ninfa, como una cría pequeña del trips que ya se va alimentando succionando la savia de las plantas, un segundo estadio, ¿no? Luego se deja caer al suelo, y en el suelo ya va formando pues el adulto, nuevamente el adulto, para iniciar nuevamente el ciclo. Aquí los daños principales son ocasionados por el adulto y los estadios ninfales, ¿no? Que se alimentan succionando la savia de las plantas. Aquí hay 4 especies y las más comunes que nosotros vamos a encontrar: Trips tabasi, Franklinella occidentalis, Heliotrips hemorroidalis y Selenotrips rugositis. Obviamente que no es como productor o exportador, no es necesario que reconozcamos a esta especie, pero sí hay algunas características que sí nos permiten poder diferenciarlo con bajo condiciones de campo, con nuestras lupas, al menos poder decir, oye, esto se trata de un trips, o un franklinella, que es lo más común que nosotros encontramos en mango, ¿no? Los daños, como les había mencionado, los trips dañan al cultivo al extraer los fluidos de las células vegetales. Efectivamente, al alimentarse de las células vegetales, dejan ese vacío en las células y esos vacíos se llenan de aire, y es por eso que nosotros vemos esa coloración pues plateada, y esos puntos negros son los excrementos después de que se alimentan los trips, ¿no? Esta es una característica muy importante que nos permite reconocer el daño de un trips. Por ejemplo, aquí tenemos en fruto de mango o en hojas de mango. Bien. Ni hablar esto, creo que ustedes ya lo conocen, mosca de la fruta, Ceratitis capitata y las diferentes especies de Anastrefa, ¿no? Y es el daño que ocasiona la larva, y sin lugar a dudas es una de las principales barreras fitosanitarias que tenemos en Perú para la exportación, no solo de mango, de las diferentes frutas que son hospedantes de mosca, sea uva, sea naranja, granada, en fin, de las diferentes frutas que son hospedantes y que nosotros exportamos, y de igual manera en el mercado nacional. Pues, nadie va a comprar una fruta que presente pues los gusanos o las larvas de mosca de la fruta. Bien, finalmente, vamos a hablar de ácaros, ¿no? Que es diferente de lo que es insectos, ¿no? Están emparentados, ¿eh? Están emparentados. Comparten ciertas características, pero una cosa es hablar de insectos y otra cosa es hablar de ácaros, ¿no? Generalmente están emparentados ácaros, arañas, insectos. Como ustedes han visto en las imágenes, en la mayoría de casos los insectos pues tienen alas. En cambio los ácaros no tienen alas. En el número de patas tienen 4 pares de patas y los insectos tienen 3 pares de patas. La división del cuerpo también es diferente, ¿no? En un insecto uno va a ver pues la cabeza, donde están sus antenas, el tórax, donde están sus patas y las alas, y su abdomen, que es prácticamente la parte más voluminosa del cuerpo,
¿no? Donde está el sistema digestivo, el reproductor y bueno, las diferentes partes. En cambio, el ácaro es más simple, ¿no? Parece una bolsa, ¿no? No tiene una cabeza bien definida y tiene todo un cuerpo, una bolsa, porque ellos prácticamente, en el caso de los ácaros fitófagos, o sea, que se alimentan del fluido de las células de las plantas, su objetivo es succionar y succionar lo más que puedan. Esa es la manera de alimentarse. Y el número de patas, pues 1, 2, 3, 4, y son pequeñísimos, pues estamos hablando de 0.1 milímetros, 0.2 milímetros. Aquí, para poder observarlo, con la lupa de aumento 10x de campo, se puede observar que es pequeñísimo, ¿no? Acá sí requerimos un microscopio en el laboratorio para determinar de qué especie se trata. Pero la idea aquí es que ustedes conozcan algunas características de campo y digan, oye, posiblemente sea daño de un ácaro, ¿no? Sea por la presencia de la tela, porque hay algunos ácaros que tejen una tela al igual que las arañas, una tela de araña, o por el daño que ocasiona, ya sea las agallas o la deformación de las plantas, para al menos intuir de que se trata de un ácaro. Ácaros hay ácaros hematófagos, es decir, que se alimentan de la sangre de los mamíferos, ¿no? Que los conocemos como garrapatas. Hay ácaros como controladores biológicos que son predadores, o sea, ácaros que se comen estos ácaros que se alimentan de las plantas, y los ácaros fitófagos, que son los de mayor importancia económica, porque ellos sí succionan el contenido de la célula, dañando a la planta, que esos son los más importantes para nosotros, ¿no? Entonces, esta es una imagen muy agrandada de cómo se ve, pues, el ácaro, ¿no? Prácticamente el cuerpo es como una bolsa, porque se alimenta del contenido de las células de las plantas, ¿no? Como les había mencionado, hay ácaros predatores que se alimentan de otros ácaros que dañan. Acá están las garrapatas. Estos son los ácaros fitófagos, ¿no? Hay otros ácaros de la sarna. ¿Quién no ha visto, pues, hay algunos perritos descuidados con sarna? Estos son los ácaros de la sarna. Pero en realidad esos son los ácaros, para que ustedes tengan una idea cuando escuchen hablar de ácaros y garrapatas, diferente de los insectos. Hay ácaros, efectivamente, señores, que se alimentan succionando el contenido de la célula y son de importancia económica para los productores, ¿no? Dentro de los ácaros, vamos a hablar las famosas arañitas rojas. Eso lo hemos escuchado, sin lugar a dudas. Cuando uno va a una tienda donde vende plaguicidas, ¿qué problema tiene esa arañita roja, no? Inmediatamente uno se debe leer araña. ¿Qué es una araña? ¿Es una araña como la araña común, sino que está de color rojo? No. Le dicen arañita roja, bueno, para empezar, porque tiene una coloración media rojiza, ¿no? Media rojiza, pero no todos los ácaros son de esa coloración, pero en general le dicen arañita roja porque tiene esa coloración media rojiza. Son bien pequeñitos, 0.1, 0.2 milímetros. O sea, olvídense, ustedes no lo van a poder observar a simple vista. Va a ser bien complicado, ¿no? Y estos tienen la capacidad de producir hilos de seda sobre las plantas. Y entonces estos hilos de seda, ¿no?, sobre las plantas les sirve de protección para reproducirse y alimentarse. Obviamente, al ser pequeños y de cuerpo frágil, es una manera de protegerse del medio ambiente, de los predadores, protegerse de los factores ambientales como la radiación solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí están los daños. Miren, se puede observar a los pequeños ácaros, ¿no? Las arañitas rojas, las pequeñas arañitas, con hilos de seda, ¿no? Una telaraña prácticamente, si uno lo puede observar. Acá también lo vemos en un cultivo. Y estos son los daños que ocasiona, pues, ¿no? Al succionar o al alimentarse del contenido de las células, prácticamente esto es lo que ocasiona un amarillamiento, ¿no? Una mancha blanquecina, amarillenta,
de las hojas, ¿no? Y en altas poblaciones, porque su capacidad reproductiva es altísima en corto tiempo, ocasiona esto, pues prácticamente cuando uno ve el cultivo lo observa todo amarillento, todo decaído, y es ocasionado por la alimentación de estas arañitas rojas, ¿no? Entonces, la telaraña es una característica que puede ayudar a detectar a estas arañitas rojas. Otro grupo de ácaros es la familia Tarsonemidae, ¿no? Este nombre técnico, pero ellos no producen hilos de seda. Son bien pequeños, 0.1 milímetros. Aquí sí hay que llevar al laboratorio, pero tienen una coloración amarillenta, traslúcida, ¿no? Cristalina, ácaro hialino le dicen, es conocido comúnmente en campo ácaro hialino, ¿no? Pero su daño principal es el siguiente, ¿no? Generalmente se encuentran en los brotes, generalmente en los brotes, y al succionar el contenido de las células, lo que ocasiona es una deformación, ¿no? Y crece una proliferación de brotes, como pueden observar aquí en estas imágenes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en cultivo de papaya, cómo lo ha deformado totalmente, porque los ácaros al alimentarse deforman el brote. Aquí tenemos en mango, cómo lo ha deformado el brote, ¿no? Hay una proliferación de brotes. Es la característica general, una característica común de este grupo de ácaros, ¿no? Que no tejen la tela de araña, ¿no? Entonces, considero que podría ayudarnos para al menos saber si se trata de este ácaro hialino, ¿no? Y finalmente, otro grupo de ácaros que nosotros, que se le conoce comúnmente como los eriófidos, ¿no? Como los eriófidos, unos ácaros muy pequeños, más pequeños que las arañitas rojas o que los ácaros hialinos, ¿no? Y cuando uno, bueno, acá sí se necesita microscopio sí o sí para observarlo, tiene manera de un conito, de una cuña, ¿no? Y son muy específicos, ¿no? O sea, hay eriófidos de uva, hay eriófidos de cítricos, ¿no? Son muy específicos en cuanto a las plantas donde atacan. Generalmente pueden formar agallas, ¿no? Y otras estructuras que les sirven de protección a estos eriófidos. Entonces, estos son los tres principales grupos de ácaros. Por favor, las arañitas rojas, los ácaros hialinos y los eriófidos. Como les había mencionado, complicado de poder observarlo, pero la presencia de tela de araña, la deformación de brotes, formación de agallas o decoloraciones en las hojas, podría darnos un indicio de que se tratan de ácaros. Y como les había mencionado, para colectarlos, al observar estos síntomas, generalmente lo que se hace es colectar estas hojas dañadas, ponerlas en bolsas y llevarlos al laboratorio, ¿no? Para efectivamente determinar si se trata o no de qué grupo de ácaro, para posteriormente establecer un control o un manejo integrado de plagas, sea insecto, sea ácaro, sea dentro de los insectos, lo que les había mencionado, querezas, cochinillas, pulgones, trips, mosca blanca, o dentro de los ácaros, arañita roja, ácaro hialino, eriófide, necesitamos siempre, señores, nuestra lupa para poder al menos saber de qué estamos hablando, de qué estamos observando, ¿no? Y a nuestros técnicos de campo, siempre con sus frascos de vidrio, con alcohol, para poder hacer las colectas y poder enviar al laboratorio y tener una identificación adecuada, ¿no? Otra técnica de recolección de los ácaros también, algunas veces en hojas blancas, golpear, no fuertemente, pero remover a los ácaros que se pudieran encontrar en las hojas para que estos caigan sobre la hoja en blanco y se puedan observar los ácaros y estos ponerlos en frascos con alcohol para llevarlos, ¿no? Y en el tema de exportaciones,
o importaciones, ya se hace un trabajo más minucioso. Por ejemplo, acá tenemos algunas jabas de frutas de exportación como uva. Cuando se exporta o importa, para ver si pudieran estar transportando ácaros, estos se remueven en agua con detergente, ¿no? Y luego se llevan al microscopio para determinar la presencia de ácaros, principalmente de ácaros, ¿no? Bien, he tratado de compartir en términos generales un conocimiento de los principales grupos de insectos y ácaros que son plaga, ¿no? En frutales, incluido en este caso el mango. Hay muchos nombres científicos que pudiera hablar, pero yo considero realmente que si nosotros podemos reconocer, en términos generales, querezas, cochinillas, ácaros, mosca blanca, y es un gran paso para poder determinar una estrategia de control o un manejo integrado de plagas. Bueno, muchas gracias y espero que la información que les he brindado sea de mucha utilidad para ustedes. Buenos días. Que canta el corazón inquieto por volver a ti. Es la avenida Grau, el puente viejo y la picantería. Es el calor de amigos, el calor de Piura, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz. Es Canchaca hermoso, romántico cielo donde nace el